garantías de no repetición son como uno de los 4 pilares que hay en la justicia transicional, los otros 3 siendo la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Las garantías de no repetición surgen como esa responsabilidad que tiene el Estado en prevenir violaciones masivas y generalizadas a los derechos humanos. Las garantías de no repetición tienen una particularidad y es que están enfocadas a las causas de esas violaciones, precisamente para saber qué causó la violación y entender qué es lo que tenemos que hacer para que no se vuelva a repetir esa violación. Entonces, en ese sentido, desde por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y desde las Naciones Unidas se ha hablado mucho de temas como por ejemplo la educación en derechos humanos, que las personas sepan que hay unos estándares internacionales los cuales los estados deben proteger como una medida de garantía de repetición. También las garantías de no repetición están muy de la mano del tema de transformaciones institucionales, porque por ejemplo en los años 90, a raíz de las dictaduras que hubo en los países del sur, por ejemplo Argentina, Chile, Brasil, se habló mucho de, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si el mismo Estado es el que nos está violando los derechos, ¿qué tenemos que hacer? Entonces desde ahí nacen muchas reformas institucionales como garantías de no repetición. Pues yo creo que hay varios factores que hay que considerar. Por un lado, identificar cuáles fueron las causas, cuáles fueron las afectaciones, cuáles fueron las causas del conflicto armado, de fondo que hay ahí, con qué está vinculado, por qué tiene esa persistencia, cuáles han sido las particularidades de la afectación en un territorio como la ciudad de Medellín, pero además debe mirar cuáles han sido las afectaciones, es decir, en qué dimensiones de la vida personal, comunitaria, de la vida incluso social y económica de la ciudad, incluso cultural, ha afectado el conflicto armado. Pero también ese plan debe consultar, por un lado, todos los avances que se ha tenido en el marco de justicia y paz, las sentencias que Justicia y Paz ha pedido específicamente en la ciudad de Medellín, pero igual cuáles son esta identificación que hacen los ciudadanos, tanto que han sido víctimas como la ciudadanía en general, porque yo creo que el conflicto hay que entenderlo en su dimensión de la afectación a todo el territorio y no particularmente a las víctimas. Finalmente, garantías de no repetición, hay asuntos que tienen que ver con desmantelar las estructuras que dieron origen a la violencia, al conflicto, tienen que ver con medidas de transformación cultural, tienen que ver con medidas de pedagogía, tienen que ver con medidas de cultura de paz. Esas sentencias pues tienen que cumplirse, son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. Pero yo creo que finalmente se trata de hacer las transformaciones culturales necesarias para que entendamos el horror de la violencia y la necesidad de que eso no vuelva a pasar. Generalmente el conflicto armado colombiano ha sido un conflicto con unas connotaciones muy rurales, muy campesino, en un alto porcentaje, y los epicentros urbanos como Medellín tienen unas particularidades que diferencian el conflicto nuestro. Ese es el gran reto, de entender cómo lo que se está negociando en La Habana se relaciona con las problemáticas que tenemos en una ciudad como Medellín. Entender, por ejemplo, cómo impactó en Medellín la crisis de la vocación industrial en la década del 70 y comienzos del 80, consecuencia de la forma abrupta como se adoptó el modelo neoliberal aperturista en nuestro país. La crisis del aparato productivo local, que está relacionado con esos cambios de modelos o de vocaciones económicas, tuvieron unas consecuencias sociales muy grandes. El incremento de la pobreza, de la informalidad y particularmente de la inequidad o la desigualdad. A pesar de que en los años últimos, por parte de distintos sectores, desde la institucionalidad como desde la misma sociedad civil, el tema de la equidad se ha convertido en un asunto prioritario, fundamental. Es muy poco lo que hemos avanzado en escudriñar las raíces de esa inequidad, las raíces de esa desigualdad que han hecho de Medellín una ciudad
desafortunadamente pionera en Colombia, así como Colombia un país pionero en el mundo en materia de desigualdad. Los procesos de memoria histórica después de los conflictos están construidos fundamentalmente con la misión de que no haya una repetición. De alguna manera se trata de que ese relato de esa tragedia se haga consciente en toda la sociedad y se decida que no más, que ese daño no se puede volver a repetir, porque se ha hecho a partir de esa memoria una conciencia de lo vivido y porque se ha hecho una reflexión de qué es lo que hay que resolver en la sociedad toda, no solamente en los grupos armados ni en los hechos propiamente delincuenciales o de guerra, sino en el corazón del conflicto, qué es lo que hay que resolver, qué es lo que hay que resolver en la cultura para que la sociedad aprenda a vivir en paz. Es decir, la memoria tiene que ser un acto pedagógico que construya un mejor futuro.